Ahora sí vámonos con esto y es, ¿cuáles son esos tres aspectos fundamentales que debo tener en cuenta? Y te lo voy a resumir muy sencillo con un acróstico que hice. Antes de eso, quiero contarte unas frases que son principios para entender muy bien esos aspectos fundamentales, porque hay todo un concepto detrás que es muy importante que lo entiendas. Esto, por ejemplo, es una estadística de Nielsen, y es que los clientes referidos por un amigo tienen una probabilidad de comprar 4 veces mayor a los no referidos. O sea que si tú quieres ampliar tus prospectos, el hecho de tener aliados o gente que te pueda recomendar, gente que te pueda referir, es demasiado poderoso para cerrar negocios. Inclusive yo les he contado pues a muchos de ustedes, inclusive en mis conferencias y todo, los primeros negocios que yo logré cerrar fueron a través de un aliado, fueron a través de aliados que me ayudaron a llegar ahí. ¿Por qué? Porque el aliado ya tiene construida la confianza, tiene todo. Y sí, puedo repartir una parte de la facturación, pero pues yo te invito a hacer una matemática sencilla. Y es que si tú vendes, a poner un ejemplo, si vendes 10 pesos, ¿sí? Si tú vendes y cobras 10 pesos por lo que vendes, pero pues te demoras X tiempo en lograr facturar 20 pesos, ¿sí? ¿Qué pasaría si tú das el 5% o el 10%, digamos que das un peso de esos 10, pero facturaste 100? ¿Cuánto estás ganando? Estás ganando 90, ¿sí? En el mismo tiempo que ganaste 20 pesos que facturaste. Sí, no entregaste nada, digamos que ganaste 20, acá entregaste el 10%, ganaste 90. No estoy diciendo que siempre tengas que dar el 10, tú ya revisas lo que haces con el aliado y eso es algo que vemos ya en B2B Hacking con más detalle. Pero la pregunta es, cómo puedes jugar de una manera más inteligente con los referidos. Y no solamente es aliados, es también clientes con los que ya has terminado de trabajar y te pueden referir. Y eso es otra forma de hacer crecer los prospectos como tal. Porque cuando llegas referido por alguien que conoce ya a ese cliente y está hablando de ti, te está edificando para lograr llegar ahí, aumenta los prospectos, pero además es una semilla con más probabilidad de crecer en ese terreno fértil. Entonces, 4 veces mayor la probabilidad. Dime si esto no es súper poderoso. Lo otro es, Dale Carnegie aquí nos dice que el 91% de los clientes dicen que proporcionarían referidos, pero solo el 11% de los vendedores los pide. Yo la verdad les confieso y pues te confieso aquí que yo era un poco, me daba pena un poco hacer esto al terminar mi labor comercial. Desde que lo comencé a hacer ha funcionado. Inclusive no pido solamente referidos, sino que les pido, les pregunto cómo les fue y les pido un testimonio escrito, en algunos casos video, pero más que todo escrito. Y funciona supremamente bien porque eso te puede ayudar a llegar a otros clientes. Entonces, mira, el 91% dicen que lo proporcionarían. Esto es un estudio y solamente el 11% los pide. Entonces, la invitación, y te digo, pide referidos. Hay dos maneras de hacerlo. Una es que tú presentes tu propuesta y tu portafolio de servicios y en caso que el cliente te diga que no, pedirle ahí los referidos. La otra es después de consumir, por decirlo así, que ese cliente haya comprado tu producto o servicio y todo y le haya ido bien, obviamente, tú le puedes pedir referidos. Esa segunda es la más efectiva y sobre todo en B2B. La primera funciona mucho, por ejemplo, en el mercado asegurador o que vendes, sí, seguros, planes turísticos, etcétera. Puede servir mucho en el primero porque el cliente te puede decir que no va a tomar un seguro, no va a tomar un plan X que vendas. Funciona más en B2C y ahí lo puedes hacer. En B2B puede funcionar como canal cuando tú estás vendiendo estos seguros a empresas y se hablan entre sí o estás vendiendo servicios, por ejemplo, a recursos humanos, a bienestar, que sabes que es como un servicio muy estándar.
y lo ofreces y puede que en ese momento te digan que no, pero esa persona como pertenece a un gremio te puede recomendar otras o conocen personas pues, de cargos similares en otras compañías. Pero la que más funciona es, terminas tu servicio o el producto pues que le has vendido a la empresa, lo utiliza y le preguntas cómo le fue y luego ahí puedes pedir referidos que te dé contactos. Eso funciona supremamente bien, sin pena. Lo peor que puede pasar es que el cliente no te dé los referidos, pero es muy raro que eso pase si le fue bien con tu producto. Y créeme que se gana muchísimo, se gana muchísimo, se gana una probabilidad, pues ya vimos 4 veces mayor de cerrar negocios. Otro importante es que en el mercado, en la venta B2B, este es un estudio de CEB, de Corporate Executive Board, es que cuando tú llegas a un cliente o un cliente ya dice estoy buscando esto, normalmente han avanzado un 57% en el proceso de compra antes de contactarte. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que estar antes de esa búsqueda, no solamente cuando ya han agotado todas las posibilidades. Y por eso es importante estar ampliando constantemente tu lista y esta frase es parte de los principios que vamos a ver con los 3 aspectos. Pero las empresas ya te investigan, averiguan sobre ti, piden referencia, porque una venta empresarial es una venta significativa. El mercado B2B pues no es el mismo riesgo cuando estoy comprando una banana, una bebida, etcétera, que es un consumidor final, a cuando una empresa está adquiriendo un producto o servicio. Por eso ellos avanzan tanto en ese proceso de compra antes de tomar la decisión. Es más, se entrenan muy bien para poder hacer contigo una muy buena negociación. Obviamente que a ellos les convenga y por eso tienes que estar muy bien preparado y por eso es necesario que estés prospectando constantemente para que estés antes en la mente de ese comprador o de ese cliente para que sea una mayor probabilidad de lograr la venta. Esos son los 3 aspectos fundamentales, como te dices, como un acróstico, carro en inglés, y es clasificar, ampliar y retomar. Tienen objetivos distintos, pero garantizan que sea sostenible ese crecimiento, esa cantidad de semillas que vas a tener en tu negocio. Cuando hablamos de clasificar, ¿a qué se refiere? Tú tienes varias semillas, muchas que te dan para ese terreno, pero la clasificación es la que te permite parametrizar cuáles necesitas, si tienes esta semilla, cuál es el terreno ideal y cada vez que van llegando las vas clasificando o puedes ir descartando. Tú puedes decir, este no es mi cliente, ¿sí? No es prospecto mío. Entonces, eso significa clasificar. Y aquí hay 2 preguntas clave que tú tienes que hacerte. Una, ¿cuáles son los clientes que más me podrían necesitar? O sea, los que con más urgencia podrían tomar la decisión, podrían necesitarme. La segunda es cómo puedo segmentar los clientes que me generan mayor facturación y los que me generan menor facturación. Voy a mostrarte con esto un ejemplo. Volvamos acá a nuestra pizarra. Eso es un ejemplo real de una empresa a la que tuve la oportunidad de asesorar. Tenemos acá, hagamos una matriz. Con esta empresa, el ejercicio que hicimos es definir, bueno, ¿cuáles son tus clientes más importantes? Ese fue el ejercicio que hicimos. La empresa lo que hace son domicilios, pero domicilios dirigidos a empresas, no a personas naturales, muy enfocado en la venta B2B de estos domicilios. ¿Cómo jugaba esto? Ellos tenían 2 tipos de cliente. Los que hacían como labor de mensajería, o sea, lo que ellos hacían más que domicilio era mensajería. Labor de mensajería para vueltas administrativas y labor de mensajería para diligencias de domicilios. ¿Sí? Resulta que esa era una variable, como esos 2 tipos de cliente. Y lo otro es que está clasificado por qué tanto vende la empresa, como que mientras la empresa más vende, más grande era.
Entonces lo dividimos en empresas. Pues si tenía X venta, establecimos unos rangos, entonces dijimos, listo, esto la hace una empresa pequeña, esto es una empresa mediana, esto es una empresa grande, a la luz de los rangos que establecimos de venta. ¿Cuál era la situación previa a esta empresa? Solamente estaba clasificando los clientes por la venta, esto es, bueno, recuerden, esto es venta como tal, esta variable es venta, ¿qué tanto vende la empresa? Teníamos clasificado por venta. Inicialmente la empresa dijo, no, mi cliente más importante tenía tal empresa y tenía una empresa que efectivamente le pesaba mucho en su portafolio, hacía muchas diligencias administrativas, es más, le pesaba un 70% del portafolio, estaba en un buen momento con ese cliente renunció, o sea, el cliente dijo, mira, no puedo seguir teniendo tus servicios porque hice esto, esto y esto, y no puedo seguir contigo. ¿Qué pensarías tú si un cliente te pesa el 70% de la facturación y en este caso tienes un costo fijo porque ellos venden servicios de mensajería, tienen personal de planta que lo ponen a hacer estos servicios? ¿Qué harías tú? ¿Te toca despedir a estas personas o qué te pones a hacer? ¿Cómo esto afecta tu flujo de caja? Es una situación realmente, les digo, este cliente estaba llorando, o sea, no fue fácil, no fue una situación sencilla. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que solamente estaban enfocados en lo administrativo y los que más vendieran. Su cliente estaba acá, su cliente estaba aquí, con ventas grandes y administrativo. Entonces empezamos a ver, bueno, primera pregunta, ¿cómo tú facturas? No, yo facturo por diligencia, listo. Tenemos administrativos y domicilios. Y lo que hicimos fue clasificar qué tipo de cliente puede ser el más importante. Y nos encontramos con esto. Resulta que este era el cliente más importante que hacen domicilios y que vendan más. ¿Por qué? Porque le están llevando, las diligencias de mensajería son hacia clientes. Entonces son diligencias que salen todo el tiempo. Las administrativas son más de ir a hacer pagos, ir a bancos, ir a otras empresas, etcétera. A entidades de gobierno, ¿sí? Todo este tipo de diligencias. Acá son diligencias con clientes y mientras más la empresa vende, pues más las ventas son correspondientes a clientes. Entonces, a clientes que están comprando. Lo que hicimos fue esta clasificación. Póngale cuidado. 1, 2 aquí. 3 aquí, 4 aquí y luego 5 y 6. Clasificamos. Luego nos fuimos a armar con esto un listado y tú tienes que armar un listado con base ya en esto que luego lo vemos en ampliar, pero tú con esto tienes los parámetros para definir un listado. ¿Y qué hicimos? Dijimos, mire, esto es el corazón del negocio, los clientes más importantes. Y es más, si me enfoco en conseguir clientes aquí, mi negocio puede tener una facturación impresionante porque me estoy enfocando, al enfocarme acá, en los más grandes, en los de mayor prioridad. Los que más van a facturar según esa clasificación que hicimos. ¿Qué pasó en para terminarles el cuento, para terminarte la historia? Nos enfocamos en un cliente ahí y ese cliente incrementó rápidamente, eso fue menos de un mes, un 30% las ventas. ¿Y nosotros qué hicimos? Mire, si conseguimos varios clientes en esta clasificación 1, como en esta clasificación 1, que son clientes grandes en ventas y que hagan domicilios, clientes acá y otros acá, solamente teniendo esta claridad, ya sabemos qué clientes prospectar, es decir, cuál es el terreno más fértil para poner mis semillas. Porque es que yo puedo desgastarme cerrando negocios aquí y puedo decir, tengo muchos clientes,
pero solamente un cliente de aquí ya me hizo, me generó la cantidad de resultados que me pudo haber generado 5 de acá, de este cuadrante 6, ¿sí? Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? Eso tiene que ver con clasificar. ¿Cuál es esa variable? En este caso, la variable que permite segmentar son dos. Son ventas y la otra es tipo de diligencias que más necesita hacer la empresa, administrativos o domicilios. Entonces, si es una empresa que en domicilios es muy poco, mucho en administrativos, pues la clasifico más en administrativos, pero si la empresa hace una gran cantidad de domicilios, entonces la voy clasificando en domicilios y luego ya cruzo con venta. Eso es un ejemplo y asimismo es con lo que te comentaba de los que hacen los que venden dispositivos para hacer transacciones vía tarjeta débito o crédito. Entonces, cantidad de transacciones era el cliente tipo que más generaba facturación. Y esto no es solamente cliente tipo decir, bueno, el ejemplo que te puse fue con restaurantes. No suele decir restaurantes. Es que yo puedo, listo, ya sé que son los restaurantes, pero cojo una base de datos de restaurantes, miro si puedo investigar qué facturación tienen y cuánto es su plato promedio, para poner un ejemplo. Entonces ya me doy cuenta, pues, si en promedio el consumo, voy a decir un ejemplo, son $6 y están facturando a la semana $6,000, pues entonces más o menos son 1,000 transacciones semanales, ¿sí? Y puedo tener restaurantes mucho más importantes que otros restaurantes. Entonces, cuando haces esto de clasificar, es irte con láser, con detalle a definir tu terreno más fértil. Y el nivel de esfuerzo que te puedes gastar cerrando este negocio que te genera una facturación muy alta versus y que te puede necesitar versus este otro que no te la genera, pues es el mismo. Entonces, si el nivel de esfuerzo es el mismo, pues yo me voy a enfocar en el que más resultado me va a dar. Así de sencillo. Vimos el ejemplo con la empresa de servicio de alimentación para empresas también, como la variable es cantidad de empleados, pero además in-house. Entonces, eso se convierte en una variable fundamental. Y obviamente hay otras características, como pues que inviertan en el colaborador, que no tengan, por ejemplo, tantas opciones cerca a la empresa, porque si aquí está la empresa y hay muchas opciones de comida más económica ahí cerca, pues eso puede jugar en contra, ¿sí? Puede disminuir la posibilidad de cerrar el negocio, en otros casos la puede aumentar, ¿sí? Estoy poniendo igual un ejemplo, pero son ejemplos reales con clientes, alumnos que he tenido, y la pregunta es, ¿tú cómo vas a clasificar a tus prospectos? ¿Qué variables te permiten segmentar muy bien tus clientes tipo y tus prospectos? Por ejemplo, yo en el tema de estrategia comercial, que lo hago con pymes, para mí una de las variables es, primero, pues desde cuando lo hago uno a uno, que tiene un costo, yo tengo en cuenta la facturación de la empresa, las ventas, y hay bases de datos que proporcionan esa información. Si la empresa está inscrita, pues legalmente, obviamente, y todas las empresas son legales, pues obviamente a las que yo abordo. O sea, no me refiero a que no sean ilegales las otras, sino que están formalizadas e inscritas a las entidades pues, del gobierno. Entonces, la facturación son datos a los que se puede acceder y desde cierta facturación son las que yo abordo, ¿sí? De estas empresas, porque hay empresas ya muy pequeñas. Y adicionalmente, otra variable es qué tantas líneas de negocio tiene o qué tantas unidades de negocio. ¿Por qué? Porque entre más unidades de negocio tenga, puede requerir más trabajo en estrategia comercial. O sea, podemos hacer estrategia comercial de distintas unidades de negocio. Entonces, es un cliente que para mí puede generar más facturación porque trabajo con una unidad de negocio, luego trabajamos con otra línea y así la vamos desarrollando toda su estrategia comercial. Si tiene una sola unidad de negocio, pues se hace una sola vez y ya. La otra variable, cuando entreno, por ejemplo, equipos comerciales en habilidades comerciales, es la cantidad de vendedores que tiene, o sea, qué tan grande es su equipo de ventas. Esa variable también es fundamental para ese tipo de servicio y me permite a mí pues saber, mientras más vendedores hay, pues obviamente es más, yo no cobro por vendedor obviamente, no lo cobro así, pero como son capacitaciones cuando son presenciales,
pues se hacen más jornadas, porque los grupos, cuando son demasiado grandes o están en muchas ciudades, lo que hacemos es que los dividimos para hacer un entrenamiento de muy buena calidad. Cuando son ya eventos grandes, convenciones, etcétera, ¿qué tanto se reúnen y qué tanto hacen estos eventos? Eso es otra variable para clasificar. Entonces, en la guía igual tienes la opción de tú revisar esto en tu negocio, cuáles son esas variables que te permiten clasificar tu cliente objetivo. Recomendación, si tienes distintas unidades de negocio, hazlo por cada una de estas unidades de negocio. ¿Listo? Esto en cuanto a la primera variable, que es clasificar. Clasificar, es fundamental que tú puedas clasificar. Ahora, listo, yo clasifiqué, luego ¿qué sigue? Sigue ampliar. Cuando hablamos de ampliar es ir teniendo un crecimiento constante en tu negocio. ¿Se acuerdan que hicimos la matriz? O sea, en este caso el ejercicio de definir cuáles son los clientes objetivos a los que puedo llegar. Ya tienes eso. Pues no te vas a quedar esperando a que esos clientes lleguen a ti. Si ya sabes cuáles son los importantes, cuando hablamos de ampliar esa lista es comenzar a abordarlos, saber dónde están. Por eso la pregunta inicial de dónde está tu cliente. Entonces, ampliar, pregunta fundamental, y en la guía está para que tú hagas ese compromiso. ¿Cuántas horas te vas a comprometer a prospectar a la semana? ¿Cuántas horas? Y muy específico, porque hay empresas con las que hemos definido que el tiempo, y para todo el equipo comercial, las que tienen pues varios vendedores, que el tiempo de prospección es 4 horas a la semana. Entonces, hay empresas con las que hemos definido, nos dedicamos 4 horas el día lunes. Hay otras empresas con las que decimos, no, estas 4 horas nos enfocamos lunes, martes, miércoles y jueves, 1 hora. Hay otras empresas con las que hemos dicho, nos vamos a enfocar 30 de lunes a sábado, en este caso, 30 minutos diarios siempre para prospectar, pero es una labor enfocada, o sea, defino ese tiempo y ese tiempo me defino a prospectar. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ampliar esa lista de contactos ya clasificada, pues vas teniendo más semillas en esos terrenos fértiles que definiste. ¿Cómo ampliar? Entonces ya hemos hablado un poco de eso. Definir obviamente dónde está ese interlocutor clave, ese cliente objetivo, a qué gremiaciones tú puedes abordar. Primero define qué gremios está tu cliente y a cuáles puedes abordar. Por ejemplo, aquí hay distintos gremios por sectores en los que están las empresas, y hay gremios que tienen muy buena credibilidad y muy buena cobertura. Son aliados importantes que me permiten ampliar mi lista de contactos. Y cada sector tiene gremios, ¿no? En todos los países, y tú puedes definir eso. O que agrupa distintas empresas, no definido por sector, sino por el rol que juegan con las empresas o el apoyo que les dan, en todo, federaciones. Entonces, ¿cómo ahí tú te puedes pegar de eso para ampliar esa lista de prospectos? ¿A qué ferias o eventos comerciales asisten tus clientes? Y es clave que eso también lo definas, y vuelve y juega. Si tienes distintas unidades de negocio, por cada una de ellas. Pero ese ampliar debe ser constante. Entonces, dedica un tiempo para prospectar constantemente, y también que logres hacerlo de una manera muy inteligente para saber qué aliados necesitas, a qué gremios puedes asistir o puedes abordar, y qué ferias o eventos empresariales también tú puedes asistir para lograr conseguir esos prospectos. Y además de eso, en el día a día, o sea, tú, ¿qué tipos de personas puedes ir conociendo todo el tiempo? Si tú ya tienes definido un cliente súper importante, investígalo en Facebook, qué hace, en Instagram, qué le gusta, a qué gimnasio va, inscríbete en ese gimnasio, ve allá y conócelo, te lo vas a topar y lo vas a conocer, ¿sí? O qué grupos a través de Facebook están relacionándose con distintas empresas o empresarios que tú puedes abordar y son tus clientes. O por ejemplo, otra manera es estos gremios o federaciones, si tú puedes darles contenido de valor o hacer convenios para que los que pertenezcan a ese gremio, esa federación o cooperativa, etcétera, tengan un beneficio diferencial por pertenecer a él, tú le puedes ofrecer eso al gremio o a la cooperativa o a la federación, y te ayuda a hacer publicidad de tu producto a esas empresas. Y esto lo puedes hacer online, inclusive, no solamente offline de ir a abordarlo
de ir y dar una charla, una conferencia, algo así. No, hoy en día funciona muchísimo en ampliar, que te dan la posibilidad de hacer, por ejemplo, un cliente que tengo que trabaja mucho con empresas del sector azucarero, sector cañero. Hay federaciones que se dedican a eso y están haciendo webinars. En esta época, ahorita que estás viendo este video, puede ser una época ya distinta, pero aquí estoy grabando en época de COVID, justamente en la cuarentena. Entonces, este cliente me dijo, mira, ahorita por todo esto, la federación está haciendo muchos webinars y le está dando contenido de valor a las empresas del sector. ¿Cómo él puede entrar a pedir un espacio ahí, dar contenido de valor y tener contactos? ¿Sí? Tener prospectos que son empresas. Entonces, esto lo puedes hacer online también y tiene que ver con ampliar. Que tengas la oportunidad de hablar a muchos prospectos tuyos al mismo tiempo y tener contactos. Obviamente, para ampliar, darle algo a cambio. Le puedes entregar un ebook y que lo descargue y te dé sus datos y de una vez filtras por de qué empresa es y qué cargo tiene y tú filtras quién te puede servir y quién no. Obviamente es clave que eso lo hagas con terrenos fértiles, con clientes que efectivamente te puedan dar resultados. Y el otro punto es retomar. Y en retomar tiene que ver con acciones que tú haces con clientes que ya has tenido, porque acá estamos hablando de algo y es profundidad en facturación. O sea, tú puedes crecer en anchura, que es decir, tengo varios clientes a los que les facturo, y puedes crecer en profundidad, que cuando hablamos de profundidad ya es a un mismo cliente cómo le puedo facturar más o vender más. Le vendí solo una parte de mi portafolio, le puedo vender más o que me compre más veces o un plan mucho mejor, etcétera. Entonces, cuando hablamos de retomar, aquí hay distintos aspectos. Primero, esos clientes a los que ya le has vendido, ¿qué otras necesidades pueden tener? Si ahorita estás en un momento diferente, ¿qué necesidades pueden tener este momento? Ese momento puede ser por coyunturas, como el caso del COVID-19. Ese momento puede ser fechas especiales. Si tu producto tiene que ver o tu servicio con ciertas fechas especiales donde el cliente normalmente te puede consumir de una manera distinta en fin, le puedes ofrecer algo adicional o aumentar su ticket, es importante en esos momentos retomarlo. Entonces, retomar en qué consiste. No solamente es decirle, venga, yo también tengo esto, no, sino lograr identificar qué puede necesitar el cliente. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo un cliente con el que estamos haciendo todo un negocio de estructurar su equipo comercial. Resulta que ese negocio hubo que frenarlo debido al COVID, a la cuarentena. El cliente ya no vendía. Y ese cliente es un laboratorio que tiene como clientes ópticas y otras empresas más pequeñas, están en el sector oftalmológico, que venden también servicios a usuario final. O sea, sus clientes es también empresas. Entonces yo lo llamé, pues listo, no pudo seguir, muy entendible, muy entendible. Yo no podía ser ilógico seguir insistiendo por ahí, porque el cliente tiene una situación distinta. Pero la pregunta es, bueno, ¿y hoy qué necesitas? ¿Qué has pensado hacer con tus clientes? Y ya que no te están casi comprando, ¿qué has pensado hacer? Digo, no, yo quiero posicionarme en la mente de ellos. Quiero fidelizarlos, quiero darles valor. Y comenzaron a hacer webinars y lo que yo estaba haciendo con ellos es, pues en vez de en ese momento hacer esto, los clientes de ellos también son clientes míos para otros servicios que yo tengo. Entonces les dije, pues, pero tienen que ver en lo comercial también. Entonces vengan, hagamos webinar también. Hicimos webinar, se conectaron 500 personas, de ahí salieron contactos, de ahí salieron oportunidades también de negocio. Y como a mí me sirvió retomar ese cliente en esa coyuntura, renunciar en ese momento a lo que estábamos haciendo y encontrar otra oportunidad de negocio. Y eso que se ganó, salió todo muy bien. O sea, yo gané por otro lado más clientes, más prospectos, es una forma de retomar que me permitió ampliar, pero adicionalmente el cliente quedó feliz. O sea, dijo, espérate, verás que apenas termino esta cuarentena, vamos a continuar, porque quedó muy contento. Eso tiene que retomar. O como un cliente te compró un producto X
y tú te das cuenta que tiene otras, o inclusive yo doy un taller de identificar oportunidades de negocio, pero va con ese cliente, qué características tiene que puede necesitarte para otro tipo de productos o servicios. Y por ejemplo, si tú eres, pero es que por ejemplo, me pasó con una empresa, una distribuidora de plásticos. Ellos se han vendido, cerraron el negocio para a una empresa nutrirle con todas las mesas y sillas del casino. Pero resulta que se encontraron con y cerraron ese negocio y listo, perfecto. Pero resulta que luego encontraron la oportunidad que los basureros que tenía en ese momento la empresa no se dañaban muy rápido porque se oxidaban y eran más metálicos. Y ahí se encontraron la oportunidad de venderle basureros plásticos, inclusive pues con la clasificación pues de basuras y todo. Bandejas, ¿sí? Les vendieron vasos plásticos transparentes también para los empleados que los lavaban y en vez de estar botando pues vasos para cierto tipo de bebidas. Y así fueron ampliando su portafolio y luego migraron a las oficinas, otro interlocutor en la misma empresa que tenía otras necesidades, no solamente el del casino, para vender. Entonces, ¿cómo tú puedes retomar? Y eso es otro aspecto fundamental con los prospectos, porque sí, la semilla la sembraste y te dio, te salió el fruto, pero como ese fruto te puede generar otras semillas para seguir sembrando. Entonces, por eso es clave que tú puedas retomar también. En la guía que tienes ahí, vas a hacer estos ejercicios para que generes acciones puntuales. Ahí te estoy especificando con 4 clientes. Inclusive cuando pienses en retomar, no lo hagas de una con el 100%. Ten en cuenta tu capacidad instalada también. Y comienza con 4. Y comenzando con esos 4, lo ejecutas, pues lo retomas y logras ahí cerrar algo, o al menos que sepan que ofreces eso adicional y que los puedes ayudar. Y continúas con otros 4 y así sucesivamente. Te invito a que hagas el ejercicio. La prospección, créanme que sin esto no hay negocio y créeme que con estos aspectos, si tú clasificaste, la clasificación es dinámica. El día de mañana que tu negocio cambie, por ejemplo, a mí me cambió de las empresas grandes a abordar también pymes y me tocó hacer una clasificación de esas pymes y esto es dinámico. O sea, si tu mercado empieza no es que estés cambiando de negocio, pero si tu mercado empieza a tener modificaciones, la clasificación es dinámica. Tú hoy puedes también clasificar que una empresa grande es que venda tanto dinero, pero luego mientras vas facturando más te das cuenta que no, grande ya no es esto, sino que esto ya para ti es mediano y grande es otro valor. Entonces, siempre tú clasifica, o sea, cuál es tu terreno fértil ideal y sondéalo constantemente, constantemente. Todo el tiempo estás ampliando, 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 ampliando y además los que ya te han comprado retomando. Créeme que con estos 3 aspectos, clasificar, ampliar y retomar con estos 3 aspectos, créeme que la gestión de tus prospectos va a ser constante y esto va a garantizar un éxito total en tu negocio. Aquí te dejo las redes sociales para que nos sigas, Instagram, Facebook, bueno, también en LinkedIn, en YouTube también, estrenando canal de YouTube, nos puedes seguir, hay varios videos de información de valor para ti. Y de verdad, pues un placer compartirte esta información. Te recomiendo que realices los talleres, desarrolla todos los ejercicios que hay por hacer y créeme que tus resultados van a ser más eficientes, vas a lograr más con menor esfuerzo. Chao, chao, muchas gracias y que Dios te bendiga.